Hola, buenas tardes. Acabo de darme cuenta de que el pen donde traía la exposición pues era una pastilla minúscula y la he debido perder. Así que hablaré un poco de lo que de lo que venía a hablar, de los Carnix, pero no podré proyectar ninguna imagen, es sencillamente eso. Lo primero que hay que comentar de los Carnix es que hasta hace bien poquito pues se trataba de un instrumento musical mítico, porque no existía ninguno completo, ni se conocían fragmentos suficientes que permitieran la reproducción de ninguno de ellos. No fue hasta el año 2004 que aparecieron en Tintignac, como ha explicado Raquel, en un yacimiento que en principio era galo-romano, apareció en un pozo que escasamente tenía 1 metro de anchura por 1 metro y 1/4 de profundidad, aparecieron más de 500 piezas metálicas, formando capas. En la primera capa estaban puestas espadas y lanzas. Parece que dando la sensación de que protegían una segunda capa, que era de cascos y de un caldero y unas enseñas militares. Y por fin, en la última capa de abajo, aparecieron 7 Carnix incompletos, en principio, porque esto se publicó al poco tiempo, pero de una manera muy dosificada, de manera que han pasado 10 años desde el hallazgo y ahora mismo pues solamente conocemos publicados un Carnix completo, no lo podré proyectar, es bastante parecido a este, y un par de cabezas más. De esos 7 Carnix, 6 tenían la representación de una cabeza de jabalí, algunas idealizadas, otras más realistas, y de esas 7, 6 eran de jabalí y 4 eran hechas a base de tela, de plancha de metal, y las otras 2 fundidas. La última, la 7ª pieza, que se suele decir que es una cabeza de serpiente, esto se está aceptando por ahora, pero hay que hacer una salvedad. Y es que en esa cabeza de serpiente, te la ha proyectado antes Raquel también, donde corresponde a la oreja hay 3 agujeros en la tela de metal en la plancha, con lo cual es de suponer que ahí seguramente fuera una oreja, y que yo sepa serpientes con orejas pues hasta ahora no hemos encontrado, ¿verdad? Y habría que pensar en algún otro tipo de animal, o quizás en otro tipo de representación, pero en principio eso no puede ser. Cuando apareció este hallazgo, se publicó en una revista de arqueología francesa, creo recordar que en el año 2006. Para entonces yo tenía hecha una publicación sobre trompas celtibéricas y, claro, la tentación es reproducir el Carnix para ver por qué los celtíberos las fabricaban las trompas en barro y por qué los galos las hacían en metal, siendo que tanta buena fama llevaban de ceramistas buenos los hispanos como de ser los mejores metalistas de su época, según explican las fuentes romanas. Bueno, lo voy a anticipar, a esta fecha no he encontrado motivo, no he encontrado diferencia de sonido. A ver, que lo explique bien. Para hacer esa comparación había que fabricar el Carnix, y a fecha de hoy todavía no he encontrado el motivo de la diferencia entre que, pudiendo fabricar perfectamente los hispanos las mismas trompas metálicas por ser buenos orfebres, las prefirieran fabricar en barro. El hilo lo traía en las imágenes, a ver si consigo acordarme. Vale. Para fabricar el Carnix, entonces no había imágenes publicadas, solamente la fotografía, con lo cual lo que hice fue una fotocopia de la publicación en la revista francesa. Y para coger las proporciones utilicé uno de los cascos que ellos también publicaban, uno de los cascos que salía en la revista, lo cual me daba la dimensión aproximada de lo que sería el Carnix. Del Carnix hay que decir que normalmente de los conocidos y que ahora ya por fin podemos reproducir, podemos hablar que tienen 3 partes principales: lo que sería el tubo, que lo podemos llamar el cuerpo del Carnix, la boquilla, que es una pieza distinta, que es el pie del Carnix,
y la cabeza del carnis, que suele venir representada o bien por jabalíes o bien por, esto lo vemos en los monumentos romanos, que alguna vez aparece con cabeza de toro, que es también otro animal que también tiene una voz poderosa. Lo podemos comparar con un cuerpo, unos pies y una cabeza, porque la altura del carnis, ahora que por fin se han podido montar, es cercana a 1,80 m, o sea que sería más o menos de esta altura, que es lo que mido yo, y esta sería la proporción real. Como lo hice hace años y antes de que se publicara, a mí me faltaría añadirle todavía un buen trozo de tubo, y esta es la proporción que tendríamos, 2 metros, de manera que nos miramos a la cara, por eso hablo de cabeza, cuerpo y el pie. Para fabricarlo hay varias técnicas. Empezaremos por la cabeza. Ya hemos dicho que puede haber de fundición, que eso es simplemente hacer a la cera perdida, y esta otra, que es una técnica más compleja, que es a partir de una chapa de metal plana, ir modelándola y luego unir las piezas. En realidad no es una técnica muy compleja, pues porque para hacerlo basta con unas tijeras, un martillo, un taladro y unos punzones para dar las formas. Lo realmente difícil es concebir la idea y sacar el patrón. Podemos hablar en términos de costura. Si a mí me dan un patrón hecho, me es muy fácil reproducirlo, pero lo realmente difícil es concebir ese patrón como una cosa nueva y que además funcione. Las representaciones de las cabezas de jabalíes pueden ser idealistas o pueden ser más realistas. Si elegimos una más realista, como puede ser esta, hay que saber también, a la hora de intentar abordarlo, que hay 2 razas de jabalíes en Francia. Uno más parecido al que más abunda también aquí en España, que es un jabalí más recio, de patas más cortas y de cabeza con el cuello más ancho, más fuerte. Este otro correspondería al que abunda más en Francia, que es un jabalí de patas más largas, más liviano, más estilizado en general y con la cara bastante más alargada, que por eso puede chocarnos el aspecto que no se correspondería con lo que estamos acostumbrados a ver. La forma de unir, en este caso, son 2 placas lo que se han hecho. El tubo del carnis de Tintignac, que es el que mejor se conoce ahora, es una única placa doblada en forma de tubo. En cambio aquí se han ensamblado 2 placas, de forma cenital, mediante un pequeño levantamiento del metal, y esto se remarcha, y por debajo montando una lámina de metal directamente sobre la otra y también se remarcha. Las orejas, aunque yo estas las he remachado, en el carnis original de Tintignac van soldadas con estaño. Llevan unos grandes pegotes de estaño y de esa manera va sujeta. La misma utilización del estaño la veremos en las partes del tubo donde va unido, porque el tubo son 3 secciones, 1, 2 y la que faltaría hasta el 1,80 m, que son, como he dicho, láminas de metal dobladas, y luego la unión se realiza mediante unas abrazaderas de metal que, si por ejemplo el tubo va abierto a esta parte, la abrazadera de metal queda abierta a la otra parte para hacer más resistencia. Luego esa abrazadera se fija con una anilla y veremos que la misma soldadura que vemos en la cabeza del carnis para unir las orejas se utiliza en los puntos de unión, más que como refuerzo, más bien para sellar la pieza y que el aire fluya sin escapes. Bueno, conseguido esto, nos quedaría la boquilla. La boquilla, siempre, o vamos, las que se conocen hasta ahora son fundidas. Solamente se conocen 2, una de Sancerno y la otra de Tintignac, y son piezas que van fundidas, con una sección de aproximadamente, no puedo mostrar la foto, lo siento, pues cercana a los 2 centímetros, un centímetro y 8 milímetros aproximadamente. Y con esto tendríamos explicado más o menos, si queréis hacer alguna pregunta de cómo se puede, técnica de cómo se hace, pues gustosamente contestaré a ello. La diferencia que yo buscaba de sonido con las trompas de barro, Carlos ha hecho un par de sonogramas en los que aparece
las pruebas que hemos hecho, sencillamente haciendo sonar el carnis y haciendo sonar la trompa de barro. Sí que hay diferencias, seguramente por lo que explica Raquel, una diferencia de contenido de aire, que es lo que hacemos vibrar para que suene, es mucho mayor aquí. En una trompa de barro, si la desarrollamos, si la ponemos recta, debe tener aproximadamente entre 1 metro y 1,20 m, según el tamaño de la trompa. Mientras que el carnis ya hemos visto que es 1,80 m y otra capacidad aérea y otro sonido, por lo tanto. Aunque eso, para comprobarlo y para reconocerlo, es necesario utilizar un sonograma, porque realmente al oído yo por lo menos no aprecio tanta diferencia de ruido. Otras pruebas que hemos hecho venían en el PEN, lástima. Pues entonces sí, por favor. Pero no sabrían, si quieres ponerlas, yo no sé. Quiero decir, si estamos hablando de que se trata de un instrumento de música, en realidad es porque hace música, un instrumento musical, no solamente un instrumento para hacer ruido. Ya sé que la idea general o la idea que impera es que el carnis es para asustar, para hacer ruido y poco más, pero no es del todo correcto, o por lo menos que no lo entienda así. De los hispanos sabemos por varias fuentes que en combate, cuando atacaban, lo hacían rítmicamente, al ritmo, marcando todos el mismo paso y haciendo sonar los escudos contra las armas, todos al mismo ritmo y cantando algunos himnos. Yo entiendo que por las citas que ha sacado Raquel, que entre los galos debía de ocurrir lo mismo, que sencillamente pues, es una forma de transmitir. En un frente de batalla que a lo mejor tiene 2 kilómetros, el jefe que esté en el centro no ve ni siquiera lo que está pasando al otro lado, tiene que saber transmitir las órdenes y recibir información. Una forma de hacerlo es acústica, está claro. Y además el carnis y las trompas no solamente son para poder transmitir unas órdenes acústicas, sino que también es visual. Si yo soy el jefe, oriento mi carnis en la dirección que quiero que avancen, conforme a un código predeterminado seguramente, un determinado grupo de tropas o un desplazamiento, si con mi carnis hago desviarse todos los carnis hasta el final de la línea, también es una información válida, ¿no? O sea que a lo que iba, que no solamente es para hacer ruido. En esa batalla de Telamón que has mencionado, los romanos que llegan, lo que oyen son toda la fila de los galos haciendo sonar los carnis y gritando a un tiempo, cantando. Entonces lo que hacen los motes es reverberar todos esos sonidos, ampliarlos y devolverlos con un eco a los romanos. Más bien pienso que lo que no entendían ellos es que lo que estaban escuchando eran simplemente unas órdenes dadas por carnis transmitidas y que pueden llegar más allá. Pero vamos, es una idea personal. Tengo todas las grabaciones. Pues para demostrar que funcionan podemos poner el tractor amarillo. Con la centibérica. Con la centibérica. Es que la elegisteis vosotros, ¿sí? Sí, no, fue mi compañero que es trompista y muy dicharachero y bueno, dijo, voy a probar a ver. Luego pondremos los sitios de Zaragoza. No queda muy lucido. Vamos a probar con el quinto levanta. Esto está hecho con una trompa centibérica. Sin práctica, quiero decir, toma y prueba, tú que sabes. ¿El quinto se levanta? Sí, esto fue... Engañé a 2 compañeros míos trompistas y le dije, pero sin decirles nada, le dije, toma la trompa. Entonces yo vi cómo la cogían, cómo se ponían a probar y uno que está más loco que el otro, por decir de alguna manera, pues dijo, trae. Se puso a tocar, le gusta mucho hacer agudos con la trompa o tiene facilidad y el otro, sin embargo, ahí sale una nota grave bastante potente y el resto ya sale en los armónicos.
y para conseguir las notas intermedias, es lo que decía Raquel, hacía posiciones con la mano en la campana. Y, por ejemplo, si ponemos los sonidos que hace las notas y la escala, para que lo escuchen. Esto es trompa. Estos son sonidos que hace al aire, sin más. Y luego hizo una pequeña escala poniendo posiciones, tapando un poquito la campana para conseguir los sonidos intermedios, sobre todo de los agudos, porque en los otros hay demasiada diferencia como para ir consiguiendo una diferencia de una cuarta, una quinta vía, entonces es mucho más difícil. O sea, tiene muchas posibilidades musicales, aunque siempre se ha dicho que para hacer ruido y demás. Realmente con estas trompas que las ha hecho un alfarero indicándole un poco cómo son, pero sin seguir todo el proceso que estamos llevando con la experimentación con la ECA, con Raquel y con Juanje, pues sí que nos está demostrando que el instrumento funciona y funciona como una trompa natural actual, pero que está hecha en cerámica porque pues, decidieron hacerla así por lo que fuera, ¿no? Como nos ha explicado Raquel. Y luego el Carnis probado sin boquilla, que este lo toco yo, así sale, pues se podía tocar y sonaba de esta manera, simplemente son las notas. Y ahora la cuestión es que como le puso el otro día la boquilla, pues habrá que probar, no me atrevo, hay trompistas en la sala. y eso es simplemente pues, lo que es proceso de experimentación, ir probando a ver qué pasa. Y la otra manera de poder tocar estos dos instrumentos es con la técnica de didgeridoo. Y ya que tenemos a Jorge, podría... Un último apunte, vale. que algo... aparte de la diferencia que hay entre fabricarlas en barro o fabricarlas en metal, que en el sonido apenas se percibe, hay una cuestión de coste. Es mucho más laboriosa y mucho más cara de hacer una trompa de un Carnis. La trompa es más barata, es más liviana, es más práctica, entonces puede que sea esa una de las diferencias, pero a mí la sensación que tengo es que más bien la diferencia entre en por qué elegir un instrumento o por qué elegir el otro instrumento, este suele estar representando jabalíes, el otro suele estar representando lobos. Hay tres en realidad, hay uno más, hay tres lobos. Entonces yo creo que depende más de cómo, aparte de por tradición, por costumbre o por cómo en aquella época tuvieran las relaciones con sus ancestros. Yo más bien pienso que es en la imagen que aquellos hispanos y aquellos galos tenían de sí mismos. Los hispanos se relacionan más con el lobo en combate. Son estrategas, urden trampas, urden estrategias, esto lo sabemos por los romanos, mientras que los galos son más impulsivos. Y hay un texto clásico que compara lo que es el carácter del galo con el carácter del hispano. Sale bastante peor para el galo, por indisciplinado, por impulsivo, y gana lo que es la exposición sobre los hispanos, o la idea que los romanos tenían de los hispanos, en cuanto que eran personas más nobles y bastante más disciplinados, más fiables, en fin. Puede que simplemente sea por ahí la diferencia en por qué utilizar lobos o por qué utilizar jabalíes. Y bueno, Jorge, ¿te atreves a tocar un poquillo? Tengo la grabación sin la boquilla, intentas con la boquilla y tocas un poquillo el didgeridoo, que yo creo que merece la pena. Bueno, pues salir los dos. Tenemos tiempo, ¿no? Sí. Bueno, os pongo cómo tocó Jorge el Carnis sin la boquilla, con la técnica de didgeridoo. Para simplemente hacernos la idea, ¿no?
cómo suena de esa manera. Ahora que le ha puesto boquilla, es la duda que hay. Si tiene boquilla, entonces no lo podemos tocar como didgeridoo, o sí. Y la has probado antes y no podías hacerlo. Claro, es una cosa más ancha. Ya. Vale, bueno, pues todavía podemos tener la duda. Y bueno, si os queréis animar a tocarlo ya que hay trompistas, probar cómo suena como trompa, mejor que lo que puedo hacer yo. En todo caso, me gustaría añadir que eso, lo que acabamos de oír, habría que multiplicarlo por muchos. Varios a la vez. Varios, muchos. Muchos. En casa me sale siempre. Característico de este tipo de instrumentos, tanto de la trompa tibetana como del sofar y de la trompa alpina, ese característico ataque en ascendiendo, más que nada porque se necesita llenar de aire el tubo, entonces mientras se está llenando, hasta que no consigue llenarse del todo, no acaba de tener la presión suficiente. Si me permites una sugerencia para que se vea lo difícil que es, él es profesor de conservatorio, es trompista, ha venido a vernos desde Pamplona específicamente para esta conferencia. Ponlo boca arriba e inténtalo. Pues es más difícil. Y le falta, como os ha dicho José Manuel, bastante tubo. No mueras, ¿eh? Sí, es que sí. Se hacen con una técnica que es distinta al didgeridoo, que se hace echando aire y a la vez haciendo un sonido gutural. Los aborígenes también lo hacen, meten hasta 4 o 5 voces. Sí, se puede... Lo que me llama a mí la atención de la imagen del caldero, que bueno, que al ser iconografía nunca se sabe, pero me ha parecido ver que ponían el labio muy sacado así y no levantaban la cabeza, porque levantar la cabeza cambia la forma de tocar. Y esta postura, si fuera así y no así, no sería posible tocarla sin boquilla, porque esto no es posible. Bueno, este es el didgeridoo australiano, bueno, es una versión hispánica que hago yo. Este sí que es original, que lo hacen las termitas australianas con la madera del eucalipto, que al revés que las maderas que otras maderas, pues la corteza es más dura que el corazón, entonces la termita se come lo blando y deja lo duro. Y la termita australiana en el culo tiene una sustancia que se parece a la miel, y como los aborígenes son una cultura nómada, pues cuando se encuentran un árbol carcomido, hacen pedorretas para sacar las termitas y poder comer dulces y escuchar música.
A lo largo de los cientos de miles de años han depurado la técnica de la pedorreta y ahora les sirve pues, para cada canción en la cultura aborigen es un mapa y hacen sonidos de animales, representan, como es una cultura nómada, pues una persona cuando va a hacer un viaje, pues la comunidad le toca la canción del viaje y le dice pues donde hay agua venenosa, donde hay serpientes que pican y cosas así, que los europeos hemos perdido toda esa tradición de lo que significan los sonidos y lo tocamos de una manera más cerebral, ¿no? Pero sigue siendo un instrumento vibratorio. Y os hago una pequeña demostración. Solo es un agujero, es hacerlo con un canuto y solo con una nota, con pocas modificaciones que hagamos pues con la lengua, en los dientes, en la garganta, cualquier cambio que hacemos en nosotros, si el sonido está bien optimizado, produce una variación que al final como un juego pues uno puede desarrollar en un sonido, ¿no? Yo como los fabrico, pues al final he ido viendo que lo que más afecta es el volumen interior del hueco, tanto el grosor como la largura, se va cambiando la nota. Al final uno muy pequeño produce un sonido más tipo mosquito, más agudo, y uno grande pues es un sonido más grave, como más que produce. Los graves se suelen usar más para ritmos meditativos y los agudos pues más para ritmos guerreros. Se quedan bien también, como ahora os hago este que es un poquito más pequeño, pero aunque se esperaría que fuera mucho más agudo porque es más pequeño, como el grosor interno determina que la nota no sea tan... Muchas gracias. En la cultura aborigen también el que domina el didgeridoo domina las animales y las plantas. Para ellos, yo he hecho algunas experimentaciones con animales y se obtienen resultados alucinantes. Los animales que suelen huir se acercan, los depredadores muchas veces tienden a tener miedo, y para ellos es un instrumento totalmente de poder para los aborígenes. De hecho, pues, tienen que ser personas especiales las que tengan permiso para tocarlo, vienen una tradición y una cultura. No es un instrumento como otro cualquiera.
El coloquio de hoy. Muchas gracias a Luis, que había venido de Pamplona, el hombre a ver y al final acaba tocando, lo hemos engañado. Muchas gracias a todos, a la generosidad de Manuel, Carlos.